Bienvenidos a De Viaje con la Cámara, el canal de YouTube de viajes y fotografía. Hoy os voy a enseñar 5 trucos de fotografía con agua. Como siempre, he utilizado cosas que tengo en casa. Puedes hacer las fotos con una cámara o un móvil. Todos los trucos os van a sorprender seguro, pero el último truco es una locura total, digno de Heisenberg de la serie Breaking Bad. Vamos con la intro y empezamos. Antes de empezar, os comento que los 5 trucos se pueden hacer con una cámara o con un móvil. Son fotos que normalmente se hacen con focos y flashes de estudio, pero nosotros lo haremos con luz natural, así de fácil. Las fotos hechas con la cámara las he editado con Photoshop y las que he hecho con el móvil con Snapseed. Aviso que con algunos trucos te vas a mojar, por lo que es mejor que pongas algo en el suelo. Y ahora vamos con el primer truco. Vamos a jugar con la refracción del agua. ¿Qué es esto? La refracción es el efecto que hace el agua sobre la luz. Altera la forma normal de los objetos. Si miras a través de un vaso lleno de agua, no ves lo mismo que si miras con el vaso vacío. Os explico cómo he preparado la foto y así lo entenderéis mejor. He creado un par de fondos y los he impreso. Os dejo en la descripción del vídeo los enlaces por si los queréis descargar. Una vez tengo las 2 hojas, monto un pequeño set utilizando una caja de zapatos y cinta adhesiva para aguantar el papel en vertical. Ahora ya lo tenemos todo preparado para hacer magia. Colocamos un vaso en el centro de la composición y lo llenamos de agua. Como veis, a medida que el vaso se llena, las líneas del fondo de la imagen cambian de dirección. Esta es la foto. ¿Qué te parece? Esta foto la he hecho con la cámara, pero puedes hacer lo mismo con el teléfono. Aquí tienes un ejemplo. Prueba a poner tus propios fondos y ver cómo se distorsiona todo. Seguro que puedes hacer grandes fotos con este efecto. Y ahora pasamos al siguiente truco. Vamos a capturar el movimiento del agua. Con este truco podrás hacer fotos espectaculares. Ahora te explico cómo. En este caso te recomiendo utilizar una copa para hacer más impactante el resultado. Puedes poner el fondo que quieras, pero siempre va a quedar algo mejor si es oscuro porque se verá más el agua. Yo he colocado una toalla negra detrás para conseguir que la foto parezca que esté hecha en un estudio de fotografía. Una vez lo tienes todo preparado, mueves la copa circularmente para que el agua salga creando formas. Os enseño la foto y os comento algunos ejemplos. Para conseguir hacer esta foto es necesario que haya mucha luz. En este caso hice la foto al mediodía. Necesitas disparar con una velocidad de obturación muy rápida para captar todos los detalles del agua. Te recomiendo que pruebes a partir de 1 partido por 1000. También, para mantener la nitidez, necesitarás una apertura a partir de f8 y activar el modo ráfaga. Para compensar estos valores y conseguir más luz, deberás subir la ISO. Os recuerdo que están hechas con luz natural, nada de focos ni flashes. Con estos ajustes ya estás preparado para hacer fotos como esta. Y si estás pensando que este tipo de fotos no es posible hacerlas con el teléfono, aquí tienes la prueba de que sí es posible. Para hacer esta foto con el teléfono necesitas que la cámara permita cambiar la velocidad de obturación a la que te he comentado antes. Si no tienes opción, hay muchas apps para hacer fotos con el móvil con todos los controles manuales. Yo utilizo Procam 7, pero hay muchas más. Os dejo un listado en la descripción del vídeo. Si conoces alguna más o utilizas otras, déjanos un comentario. Vamos con el tercer truco. En este caso necesitaremos el cristal de un marco de fotos. Cuanto más grande, mejor. Puede servir una bandeja de cristal o cualquier otra cosa que tengáis que sea transparente. También necesitamos cubitos de hielo
y 4 botellas de agua. Seguro que en este punto te estás preguntando ¿para qué quiero todo eso? La respuesta la verás muy pronto. Colocamos las 4 botellas de forma que sean el soporte del cristal, una en cada esquina. Ahora que tenemos el cristal, empezamos a poner hielo encima, dejando un espacio justo en el centro. El centro ha de quedar limpio de hielo y gotas. Mejor te enseño la foto y te explico algunos trucos para que quede perfecta. Para evitar que el hielo se deslice sin control por el cristal, te recomiendo que lo piques hasta que quede casi en polvo. Lo colocas por la parte exterior y por el centro pones los cubitos. Así dará un efecto aún más impactante. ¿Te ha gustado? Déjanos un comentario con tu opinión. Seguimos con el agua. Y ahora sí, vamos a mojarnos bastante. Para este truco necesitas globos de tamaño medio. Llena ese globo de agua hasta tener uno parecido a este. Hemos colocado una lona detrás para conseguir la misma fuerza del agua de los trucos anteriores. Una vez pones la mano y el globo en posición, necesitas que alguien lo pinche desde cierta distancia para que no se vea. La solución es pegar una aguja a un palillo o un bolígrafo. Veamos el resultado y os comento los detalles técnicos. Como en el truco del agua en movimiento, necesitarás una velocidad de obturación rápida, a partir de 1 partido por 1500, una apertura de a partir de F8 y el modo ráfaga activado. Lo mismo para el teléfono. Es posible que tengas que repetir el proceso de pinchar el globo varias veces hasta conseguir captar el momento perfecto. Es imposible no mojarte con esta foto. Y ahora vamos al último truco. Antes que lo veas, he de admitir que se me ha ido bastante la cabeza con esto. Si en el anterior vídeo quedó clara mi locura por salir a la montaña, aquí lo tienes, este de hoy es otro nivel. Os explico y juzgáis vosotros mismos. Para este truco necesitamos otra vez la copa, pero en este caso vamos a llenarla con aceite hasta algo más de la mitad. Puede ser de cualquier tipo de aceite, aunque cuanto más claro, mejor. A continuación tiramos un poco de agua. La relación sería 2/3 de aceite, 1/3 de agua. Como el agua pesa más, irá al fondo de la copa. Ahora empieza lo bueno. Tiramos una gota de colorante alimentario o de pintura acrílica, del color que queráis. La gota irá directamente al fondo. Y finalmente tiramos una pastilla efervescente. Puede ser una aspirina, vitaminas, la que sea. Y aquí empieza el espectáculo. La mezcla formará unos remolinos y burbujas espectaculares. Este efecto dura unos 30 segundos. Tenedlo en cuenta para hacer la foto. Os enseño mi foto y después os comento más cosas sobre este truco. Al final del vídeo os pondré todo el efecto, desde el inicio al final, así veis lo bestial que es. Me gustaría saber qué os recuerda o qué os parece. A mí, por ejemplo, me parece como el interior de un planeta gaseoso en plena ebullición o el interior de una estrella, pero supongo que cada uno verá algo diferente. Sobre la foto creo que da más fuerza si alguien sostiene la copa. Como en las otras fotos, he utilizado una tela negra para tapar el fondo. La foto no tiene ningún misterio a nivel técnico. Se puede hacer con la cámara o con el móvil sin problema. ¿Cuál de los 5 trucos os ha gustado más? Ya sabéis que me interesa mucho vuestra opinión. Si quieres que hagamos más vídeos con trucos de fotografía, dale a me gusta y déjanos un comentario. Y como siempre os animo a que hagáis estas fotos y las publiquéis en Instagram con el hashtag reto de viaje con la cámara. Así las podemos ver y disfrutar de vuestra creatividad. Si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita. Gracias por vernos y por formar parte de esta comunidad. Cuídate y cuida a los demás. Nos vemos muy pronto. Antes os dejo el vídeo de la copa completo.